en el desarrollo de la primera aplicación, lo primero que me pasó fue pídele un código, que despelotó todo y vuelve y rearme. O sea, vuelva desde cero, por Vuelve a favor. aprender. Vuelvo y lo hago, vuelvo y lo arme y hágalo desde cero otra vez. Un gusto y un saludo para todos los que nos ven. Hoy es nuestra tercera edición, arrancando con estos eventos donde queremos en este espacio poder contar y traer a la mesa experiencias como las que tengo acá del capo. De Esteban. Esteban es alguien que conocí en una de las clínicas en donde trabajamos y pues cuando yo hablo con Esteban a principio de año y cuando hablo con Esteban a hoy, Esteban ha construido software y ha creado unas aplicaciones locas en su día a día. Y por ello dije, uy, vamos a hablar con Esteban en un espacio bien bacano para que toda la comunidad que nos ve pueda un poco también entender por qué Esteban lo está haciendo, por qué Esteban está construyendo software. Y bueno, Esteban, bienvenidísimo a este programa y cuéntanos quién es Esteban. Esteban, ¿por qué está acá? ¿Dónde trabaja? ¿Qué hace? Y pues que nos cuentes un poco de vos. Pues no, muchas gracias a vos por invitarme. Pues mi nombre es Esteban Cardona, soy químico farmacéutico con especialización en gerencia y empezamos pues como a meternos en este rol precisamente por lo que comentas de un proyecto basado en inteligencia artificial que abre como ese espacio, ese mundo a llegar y decir, hey, venga que esto lo podemos utilizar, le podemos sacar mucho provecho. Buenísimo, buenísimo. Entonces, Listo, ahí tiene Esteban, así que bueno, vamos a ver este episodio de hoy. Bueno, Esteban, bienvenido hermano, muchas bienvenido a gracias. este espacio. Me encanta estar con vos acá, casi que no nos reunimos, tú, me voy a tu agenda también, bacanísimo. Esteban, yo quisiera arrancar por preguntarte, ¿por qué un químico farmacéutico está haciendo software? O sea, ¿qué pasó ahí, hermano? O sea, ¿qué te llevó a que me dijeras, no, es que yo empecé a programar y estoy programando esto y aquello? Contanos, contanos, ¿qué te llevó a eso? Pues puntualmente y específicamente como vos mismo lo estás diciendo, o sea, químico farmacéutico y llegar y decir, ¿y por qué? ¿O para qué? Pues, muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y qué más puedo hacer? Y no solamente qué más puedo hacer con el tema de lo que uno normalmente hace, sino que se queda pensando en su proceso específicamente, cómo puede mejorar. Y dentro de eso, pues empezamos este trabajo de colaboración con ustedes y me doy cuenta pues que hay herramientas o alternativas que te pueden ayudar para facilitar el proceso y ni siquiera para facilitar el proceso. Lo que muchas veces tú pensabas que necesitabas otra persona que te escribiera código, que te lo hiciera desarrollarlo, explicarle, ve y esto así, así, te ayuda a simplificar ese proceso. Genial. Y no solamente a simplificarlo en el sentido de llegar y decir, es que no necesito el programador, sino de poder entender desde ese rol de programación de que también hay alternativas que te pueden ayudar a cortar un poco esa brecha y a ayudarte a mejorar en esas iniciativas de pronto de mejoramiento que le puedes dar a tu proceso. Maravilloso. Nació por la necesidad de querer automatizar cosas sin depender de alguien, de alguna forma. Mm, en parte sí, no Ujú. tanto por no depender de alguien, sino de esa curiosidad de llegar y decir, venga, y si estas herramientas están, ¿qué podemos hacer con ellas? Y Ok. empezamos con cosas muy básicas de llegar y decir, venga, y si convierto este Excel para que me quite ciertas cosas y hay código que lo puede hacer, ¿por qué no ensayar? Ajá. Y ya fue como el punto pues, de empezar a decir, ve, esto está interesante, ¿qué más podemos hacer? Esteban, ¿cuál fue el momento cúspide o ese momento específico que tú dijiste, ay, güey, madre, yo sí puedo hacer esto? O sea, ¿qué fue? ¿Con qué herramienta? ¿Con qué tutorial? ¿Qué fue lo que viste que vos diste, ve, me puedo medir a hacer esto? Pues esa curiosidad específicamente nació parte del trabajo del proyecto que empezamos a hacer en la institución donde laboro por temas de inteligencia artificial, donde en su momento, cuando trabajábamos, yo te decía, no, yo no sé nada, no conozco nada, absolutamente desde cero, nada de herramientas, nada de programación, nada de software, absolutamente nada. Y con este trabajo detrás de ese trabajo empieza ese proceso de, ve, esto está interesante, ¿qué más puedo hacer? Entonces ahí fue donde empezamos a mirar qué herramientas habían que pudieran ayudarme en esas opciones y empezamos con cosas básicas como un copilot a preguntarle o después el Gemini o el Gemini Studio o en ese momento que también exploramos con Manus y empezar a mirar, bueno, y si yo puedo hacer esto y si tengo archivos planos en texto
y lo necesito que me los convierta en Excel o me extraiga información. Eso fue como el punto de partida para llegar a decir, y si esto extrae esta complejidad que hoy tenemos y que lo procesábamos a partir de un Excel, a partir de una macro, a partir de un archivo, y es capaz de hacer lo mismo, ¿qué otras cosas puede hacer? Ok, ¿qué herramientas estás usando hoy? O sea, cuando decimos, y para todos, cuando él está programando hoy y mencionaste Manus, mencionaste Gemini, mencionaste diferentes herramientas que uno Ujú, podría decir, bueno, los que nos están escuchando, pues, ¿por dónde puedo programar estas cosas? Y ujú, mencionas algo también, caso de uso puntual, ¿qué has programado hoy? Que mencionabas el Excel con esto, ujú. y eso, ¿qué tiempos ha representado para ti en tu proceso y en tu calidad de vida también, si se puede mencionar? Pues inicialmente iniciamos con Manus, donde un proceso que yo tenía muy repetitivo que es conciliar bodegas de consignación y empezar a mirar referencia por referencia qué se consumió, qué no se consumió, si se consumió o no, y que Cara, me tocaba uno por uno, que eran casi 350 registros. ¿cuánto te demoras Me sacando eso? demoraba posiblemente medio día solamente revisando duplicados. Is- Eso fue lo primero que empezamos a trabajar con esto. Venga, si Entonces, esto me ¿cómo quita fue? O sea, cuatro vos horas. llegaste de un momento a otro y cogiste Manus, y Ujú, entraste y metiste el archivo. O sea, ujú. ¿cómo arrancaste todo el proceso? Por ejemplo, en este proceso puntual, lo que arranqué con Manus fue preguntándole cómo procesar un script, ¿cierto? Un script. Cómo procesar un script que me pudiera permitir identificar los duplicados, ¿cierto? Pero cuando ya fui un poquito más allá, ni siquiera fue identifíqueme los duplicados, porque igual Excel lo hace. Tú le Ajá. seleccionas la columna, le das duplicados y él te lo saca. Pero la finalidad puntual no era ni siquiera sacarme los duplicados, era coger el archivo plano, sacarme toda la información y empezar a hacer comparaciones, a decirme, esto no está duplicado, no te lo voy a poner, esto está duplicado, esto que ya está duplicado te lo voy a obviar y te voy a dejar solamente la información limpia. Entonces ahí fue donde empezamos a explorar eh, cómo lo hace, ¿cierto? Dame el código, muéstrame cómo lo Ajá. harías, cómo lo programarías y ya esa información la empezamos a llevar a una herramienta que fue VS Code, a donde yo mismo le podía dar Modificar cositas. ejecutar, empezar a mirar, y si necesito cambiar esto, ¿cómo lo hace? Si necesito cambiar esto. Quiero que nos cuentes un poco ahí, porque ya hablas muy técnico, o sea, ya, oh, madre, hablas de un poco de terminología, pero yo sé que no fue desde el principio así. No. Además, ¿hace cuántos meses arrancaste con el tema de programar algo? Porque Manus es una herramienta muy nueva Ajá. y Manus me imagino que te dio algún tipo de código, Python, JavaScript, ¿qué tema? Y luego, ¿cómo dijiste? Uy, pues vamos a utilizar Visual Studio Code y vamos a programar. ¿Cómo fue ese paso? No. ¿Y cómo fuiste aprendiendo? Porque finalmente pasa algo y es que aunque el código te lo entregue el sistema, vos tienes que ir comprendiendo un poco para crear ya cosas un poco más avanzadas como las que has construido. Claro. Inicialmente Visual Studio Code ya lo conocía porque desde antes ya había empezado como esa pequeña inquietud de, venga, ¿y por qué programar? ¿Cierto? Porque empezar a ¿Eso hace buscar otras cuánto? alternativas. Eso fue a finales del 2023 más o menos, donde pues 2023. con un compañero llega y me decía, hey, vení, ¿vos cómo hacer? Llega y me decía, hay cursos gratuitos, métase. Si alguno de esos cursos le sirven, Sí. eh, ya busca pues como especializarse, buscar o ya estudiar pues algo de programación. O sea, vos ¿Cierto? venías inquieto en 2023, pero Ajá. hacer algo así puntual Hacer solo algo fue así hasta hace puntual cuántos meses. fue a principios de este año, como marzo, abril más o menos de este año, donde ya precisamente empezó a conocer esas herramientas, ya sabía que existía VS Code, pero no tenía nada de información de programación. Entonces ahí ya con esas herramientas queda uno en el complemento de, uy, venga, esto lo podemos hacer. Manus inicialmente vos le dabas la instrucción, le ponías el prompt, le pedías lo que quería y él te arroja el, el resultado final, Ajá. siempre y cuando dependiendo de cómo le des la información o lo que le pidas, él te saca el resultado y te lo saca muy bien, dependiendo de qué le pidas que te haga, ¿cierto? Pero ya cuando migramos a Gemini sí ya le empecé a pedir, A dame Gemini código. dentro de Visual Studio. ¿O No, fue a todavía Gemini en normal? AI Studio. En ahí A Studio. Gemini en AI Studio le empecé a pedir,
dame código, ve, yo quiero hacer esto, necesito hacer esto, dame un script para hacerlo, Ya. ¿cierto? Y ya, entonces él me empezó a dar líneas de código que Y yo usted ya ahí llevé a armándole. Visual, a Ajá. VS Code. Pero en esas líneas de código también le pedía, bueno, y explícame para qué sirve, Ok. ¿cierto? ¿Cómo se hace? ¿Por qué? Entonces O ya, sea, porque cada función. entonces él ya empezaba a decir, a ver, esto te sirve para procesar esto te sirve para poder ir a los duplicados, este bloque de código te sirve para poder extraer la información al JSON. Entonces ya no era solamente copia y pegue y ejecute, sino también entendiendo de dónde es que va procesando la información para poder saber uno entender el proceso por detrás de qué es lo que está haciendo la herramienta y saber si falla, dónde pedirle que pueda intervenir y que pueda enfocarse en eso. Súper. O sea, hoy ya has empezado a trabajar con herramientas, entonces tu ciclo de trabajo ha sido desde Manus, que es un agente de inteligencia artificial que está en Ujú. Internet, pero de ahí ese te da un insumo, digamos, inicial y luego lo pasas a una herramienta como Visual Studio y ahí Ujú. sigues iterando con Ajá. demás herramientas y has pasado por ahí estudio y todo. ¿Qué más has hecho? O sea, mencionas un tema de Python para todo el tema de homologación. ¿Eso está hoy en producción? ¿Eso hoy está funcionando? Sí, ¿Y qué más has hecho con herramientas? eso incluso esa herramienta ya no la proceso directamente yo, O sea, ya la sino, entregaste a alguien para que la siga trabajando. sino que la puse en una compilación de executable en punto de exe para que la compañera que me apoya a mí en mi proceso administrativo pueda ella también procesarla y hacer su conciliación dado el caso que yo no Ya, esté. Entonces ya simplemente le da doble clic al ejecutable, él le saca, espectacular. le saca el reporte y ya con eso ya empieza a chulear con las personas pues que vienen a hacer su inventario, si está, no está. O sea, una actividad súper especializada que te demoraba a ti 5 horas Ujú. y que solamente la hacías tú porque tenías todas esas habilidades, tú dijiste, voy a automatizar esto y ahora ya ni siquiera lo haces tú, sino que lo delegas a alguien bajo Sí. el código que hiciste porque estás seguro que quedó súper bien, lo Ujú. validaste mucho y ahora ese código que tú hiciste, ese pequeño software, pequeño entre comillas, Ujú. porque por ahí me lo has mostrado y yo digo, uy, caramba, está bien poderoso, Ujú. ya lo usa alguien en su día a día y ya simplificó esa tarea. Ya simplificó esa tarea. Bueno, eso lo único que me va a pensar es que tenés hambre de muchos más otros proyectos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado por esa mente de decir, güey madre, si pude hacer esto, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Cuál es el siguiente nivel que venís explorando? Y con este concepto de bytecoding coding que vemos hoy Ujú. mucho dentro de diferentes escenarios, ¿qué es lo que te pasa por tu mente en ese momento? ¿Qué estás creando? ¿Qué estás creando en ese momento? Pues derivado precisamente de esa experiencia de poder llegar y decir, podemos hacer otras cosas diferentes, surgió posterior un reto dentro del mismo servicio de llegar y decir, venga, necesitamos quitarle una actividad a cirugía porque estamos viendo inconvenientes con ella, que era Ajá. algo que nosotros conocemos como tarjeta triple de reporte, que son los implantes que quedan en los pacientes para el resto de su vida, ¿cierto? Entonces, eso tiene unas identificaciones puntuales de que solamente una persona en el mundo va a tener ese producto, Ah, ok. nadie más lo va a tener. Entonces, de eso nosotros necesitamos pasar un reporte, una información de quiénes fueron los pacientes que quedaron con esos productos y eso lo manejaba el área de enfermería y lo manejaba manual, pegando su stickercito, apunte de lapicero y empezamos a decir, no, venga, quitémosle esto a enfermería también, cojámoslo nosotros como farmacia. Y empezamos a hacerlo en un formato de Excel inicialmente porque ya empecé, venga, yo quiero hacerlo tipo aplicación. Y hoy ya tenemos una aplicación para eso, No, en que serio. la empezamos a manejar desde el 1 de septiembre. ¿Y qué herramientas usaste para crear esa aplicación? Para crear esa aplicación, ahí sí utilicé Visual Studio Code con el asistente de Gemini en Visual Studio. Dentro de Visual Ah, y el asistente GitHub con y esos GitHub dos. Copilot. Ajá, Ok, con ¿y esos dónde lo dos. desplegaste? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo fue ese proceso? Porque Pues, es que ahí hay muchas más cosas, ¿cierto? Sobre el tema de bases de datos, ajá, sobre el tema de infraestructura, sobre otras cosas que normalmente cuando uno empieza a programar cosas, uno dice, listo, hasta aquí, chévere, y me dio el script y funciona y ya tiene los datos y hace una tarea puntual y le integra y pues vamos ajá. que el proceso. Pero ahorita es una aplicación mucho más amplia que tiene datos, que almacena datos, que hay que ponerlo a correr en algún lado. ¿Cómo fue eso?
Pues inicialmente lo que empezamos a verificar con el agente de GitHub y con el agente de Copilot fue, dame el código para hacer esto, ¿cierto? Y Ujú. le pasé las plantillas de Excel que tenía. Estas son las plantillas, esto es lo que tiene que traer, esta es la información, de acá tiene que tomar los datos, este es un validador, eh, este es el validador con el que vas a trabajar para poder identificar los productos, vas a tomar esta plantilla que es la que tiene toda la información de los pacientes y vamos a construir la aplicación. Entonces empezamos a decir, yo necesito esto, necesito que construyas el Apunta al formulario, lenguaje natural. necesito que construyas el formulario tiene que ser de esta forma, tiene que tener estas características, me tiene que permitir ingresar hasta 2 o 3 seriales dependiendo de la cantidad de productos que se le hayan implantado al paciente. Después de que ya construimos el formulario, validamos que el formulario estaba bien, ya empezamos a decirle, bueno, entonces ahora vamos a hacer una plantilla de reporte. El reporte tiene que identificar el tipo de proveedor, el tipo de producto, la cantidad. Me tiene que permitir cargar la misma imagen que se cargó del serial para el reporte. Y ya después la fuimos mejorando con un tema administrativo bueno, y si necesito eliminar un dato, y si necesito modificar un dato porque de pronto pusieron los datos que no Ujú. era, si pusieron la imagen que no era, cómo poder editar. Entonces ya fue generándose una herramienta inicial que empezó con un registro a una herramienta que hoy ya como aplicación me permite gestionar directamente desde el front la base de datos. Pero ya en esa construcción, lo que vos decís, ya tuvo que aumentarse el nivel de aprendizaje porque entonces ya fue, bueno, ¿y cuál va a ser la base de datos? ¿Y cuál va a procesar? ¿Y cómo va a manejar? Entonces él llega y decía, para tu necesidad te recomiendo SQLite. Listo, pero ¿y dónde queda? ¿Cómo queda guardado? ¿Cómo se leen los datos? Entonces ahí fue donde tocó empezar a ampliar un poco más ese tema de entender cómo funciona una base de datos, cómo funcionan las tablas, cómo se interrelacionan las tablas, leer esa base de datos que normalmente usted está acostumbrado a abrir un Excel, pero no está acostumbrado a ver lo que hay detrás del Excel. Entonces ahí sí es ir a mirar qué hay detrás de eso, cómo se lee la base de datos, cómo se interpreta la tabla, cómo se registran los datos. O sea, te tocó eh, aprender base de datos en tiempo récord. O sea, y estamos hablando por los tiempos que vos me decís, es que en los últimos en- 2 meses, en- 3 meses has aprendido todo ese otro poco de eh, herramientas y todas esas a, otras estructuras. a manejar base de datos en un mes, O sea, te no, en tocó, septiembre. mejor dicho, tiempo express. En septiembre, Wow, prácticamente en septiembre, en los primeros 15 días de septiembre fue de empezar lleno. a entender cómo funcionaba la base de datos, cómo iba a leer, es más, cómo iba a leer esa base de datos porque no, pues, había un archivo, pero listo, ¿Cómo? y qué tiene? Y si lo necesito modificar, ¿qué hago? Entonces fue Ajá. empezar a buscar, bueno, ¿y con cuál, con cuál programa puedo leer el SQLite? Entonces, no, ya, con este programa, bueno, entonces métase al programa, coja la base de datos, empiece a mirarla, qué es lo Maravilloso. que tiene, cómo guarda, para empezar a poder gestionarla. Y de ahí fue donde salió la primera mejora, listo. Si esto lo va a manejar otras personas que no van a ser yo, les tengo que dar las herramientas para que no tengan que meterse a una base de datos, ir a buscar, hacerlo, Claro. para poder, y ahí fue donde salió la primera mejora de ese mismo aplicativo, de que desde el front pudieran gestionar como todos Ajá. esos datos que estaban almacenados allá sin tener que irse a meter por detrás a la base de datos. San, tú eres de esas personas que dentro de una megatendencia que a nivel mundial se llaman ciudadanos desarrolladores. O sea, son personas que no han empezado como su base de formación sistema, software, Sí, pero que han empezado a aprender y a implementar y a desarrollar soluciones, que creo yo sin duda lo que está pasando hoy en día, democratizando el software pues en todas partes. Tú eres un ciudadano desarrollador, tú eres ya un developer, ya viendo cositas que has creado, me parece que es muy bacano el avance tan rápido que has tenido y pues sin duda obviamente gracias a la inteligencia artificial ha facilitado ha facilitado muchísimo. enorme la comprensión de esto y yo creo que lo que a todos nos va a pasar, a todos les va a pasar que nos escuchen es que se puede crear y se puede crear en poco tiempo. Quisiera preguntarte es, cómo lo ha recibido la organización, o sea, cómo la empresa en donde trabajas dice, ay, güey, madre, ¿y qué opina el área de sistemas? ¿Cómo tú estás creando esas cosas y cómo fue ese, digamos, como de alguna forma, ese otro rol que estás teniendo dentro de la organización y que hoy es algunas aplicaciones, mañana es construcción de agentes autónomos para un montón de tareas, seguramente, y te auguro que eso va a pasar.
¿Qué ha Eh, pasado con la organización y con tu rol en la organización? en la organización específicamente lo que ha pasado es que hay otras personas que también están empezando a llegar y decir, venga, yo también puedo hacer esto. O sea, hay más Yo contagiados. también me Se quiero, fue por culpa tuya. yo me ¿Cómo, puedo lo, simplificar mi trabajo. Y yo, claro, usted puede cómo, simplificar su trabajo. cómo los convenciste? ¿Cómo fue ese proceso con ellos? Puede mostrarles. O sea, Puede vos le mostrarles de dijiste, llegar y decir, venga, le venga, muestro que esto lo creé yo y usted también lo puede crear. sí, puede mostrarles de llegar y decir, venga, usted en menos de 15 minutos con 3 instrucciones al copilot, llegar y decirle, ¿cuál es su necesidad? Esta. Ah, listo. Necesito que cojas este archivo, este es tu rol, este es el contexto y necesito que me des este resultado y mostrarle a la otra persona el resultado, llegar y decir, sí, eso es lo que necesito. Wow. Entonces, alguien ¿Cuál llega, fue la expresión de ellos en ese momento ese momento cúspide cuando pasa eso? es que incluso lo que el punto de mostrarles a ellos de que sí podía fue una tarea que les puso directamente el director de la empresa. Llegó y le dijo, yo necesito que usted verifique las inasistencias, por ejemplo. O yo necesito que usted verifique que los exámenes que se hacen, sí se hagan antes de que llegue el paciente a la consulta y no que el paciente haya asistido y llegue a la consulta sin resultados. Entonces, uno de esos exámenes toca direccionarlos a otra institución y retornar con el resultado del paciente. Ella me decía, eso me quita mucho tiempo No, porque y tengo el que paciente pensar. también puede perder la cita y todo. Exacto. No, es peor, el paciente llega a su cita, pero Y si no llega tiene sin... resultados, No puede hacer nada, perdió se su pierde cita. espacio, se pierde todo. ¡Wow! ¡Qué Exactamente. costo tan alto! Entonces ahí fue donde ella me decía, donde yo le decía, deme su necesidad. Ah, es que yo tengo que identificar cuáles pacientes ya mandé a la otra institución y cuáles están pendientes, porque ellos son los que me alimentan la base de datos. Yo, listo, traiga la base de datos de allá. Descarga el drive, le montamos el drive a la carpeta, pasamos el agente y llegaría a decirle, vea, estos son los tres que usted tiene que mandarles carta. Así, 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 y están para tal fecha, tal fecha, tal fecha. Se fue a su base de datos, llegó y miró y, efectivamente, sí, esos ¡Qué son. bacano! Efectivamente, sí, esos son. Y yo, ¿quiere hacerle una prueba? Póngale un registro raro que usted sepa que ahí está, que usted ya sabe que va a encontrar Eso, porque usted mismo lo creó. Para, súper. lo volvemos a correr. Está su registro. Sí, sí, te funciona. Entonces ya como, uy, venga, yo puedo hacer esto para esto, para esto, para esto. A mí me empezó a soñar. Claro, ahí ¿Y mismo. son qué profesiones? Ellas son pues de profesión de base específicamente, no sé si es administradora, pero ella es la que coordina todo lo que es agendamiento Ajá. y call center. Entonces, te podrás imaginar que tiene No, muchas cosas que puede automatizar para no, poder tiene el reducir el mundo a tiempo. sus pies. Para poder Y reducir le tiempo. enseñaste por Visual Studio también. Eso, O sea, como que no le tenga miedo a esta pantalla negra. Venga, mija, hágale para no, acá. no, incluso precisamente eso fue lo primero que le enseñé. Venga, descargue el programa, venga, organice, O venga, sea, miremos. las has instalado ya todo. Exacto, simplemente llegué, y le instala para que llegue allá. Escriba acá lo que usted necesita, cómo lo programa, métalo en una carpeta, cómo llama la carpeta y pídale O lo que sea, usted el necesita para proceso que que usted. tú aprendiste a hacer con Python, me imagino que eso fue con Python, Ajá. se lo estás enseñando a otros compañeros en el Ujú. que, ve, para hacer Python y a veces, obviamente, pues se requiere técnicos, Ajá. entre comillas, que eso, pues a nivel de Python y de programación ya estamos viendo unos avances muy diferentes. O sea, ese mismo ciclo de trabajo que tú hayas aprendido, dices, voy a explicarle esto a mis compañeras para que también lo hagan. Para que también lo puedan hacer. Y para que Espectacular. puedan, porque igual ellas son las que conocen su necesidad puntual. O sea, si ellas me la pasan a mí, yo llego y le digo, bueno, listo, pero si ellas me dicen, ayúdeme, pues yo las tengo que sentar al lado y decirle, venga, este resultado sí es el que usted necesita o no, cómo se lo va a pedir, cómo se lo va a organizar. Entonces más fácil les dije, tómelo Venga, usted, venga, le di hágalo usted, pídalo herramientas. usted, sí. Tómelo usted, pídalo usted y funcione Wow. para que usted le dé el resultado que usted quiere. No, me imagino que ellas están allá, mejor dicho, Ah, no, a punta de sí. pensar y crear todo y jugar con In- eso. incluso la compañera es así parecida como yo. Mientras le estaba mostrando, llegaba y decía, y este, y este, y este, y este. Ya estaba haciendo en su cabeza Qué la chulo. lista de qué, Wow. de qué cosas iba a quitar de encima. El día que le estaba ayudando esa demostración inicial la hicimos con el mío. El día que le estaba ayudando a parametrizar el de ella, le pusimos una tarea un poco más compleja
que era tomar los listados de las inasistencias. Ahí sí nos metimos a las inasistencias. Ya. Y es un listado de casi 300, 400 consultas de un día, poder extraer de ahí cuáles de verdad no habían venido. Ella tiene que sacar el listado de 3 bases de datos, de 3 software Ya hizo diferentes toda la comparativa para del mismo hacerlo. archivo. Wow. Llegó, montó los 3 archivos y le dijimos, listo, dime cuáles pacientes no asistieron. El listadito completo. ¿Cuánto tiempo se ahorra ya en el proceso? Es un proceso nuevo. Es un proceso, o sea, era más carga. Exacto. Es Era que, más no, carga de alguna era forma. algo que ni siquiera hacíamos, porque es que ella en su momento, ellas validaban inasistencias, pero de unos cosas puntuales. Programación de cirugía no vino, O sea, pero no alcanza para o todo. no vino un paciente de ayudas, pero es que son 60 cirugías, Ajá. o son 100 ayudas diagnósticas en un día. Pero ya coger todas las consultas que realizas en un día, que puedes estar realizando 600, 700 consultas, a empezar a validar uno por uno, vino, No, no vino, vino, no vino. Entonces primero que me empezó a preguntar, ¿y ayuda lo puedo incluir? ¿Y esto lo puedo incluir? Claro, entonces ya va todo. métale todo su agendamiento y se va a dar cuenta Y quién empieza vino a y quién meter no las vino. reglas. Y ya Espectacular. con eso se quitó un montón de tiempo. De hecho, el sector salud es uno de los sectores en los que sin duda es donde más vamos a aprovechar la inteligencia artificial, porque creo que a diferencia de muchos otros sectores, aquí sí que hace falta gente. O sea, solamente en Latinoamérica se estima que hayan una necesidad de más de 600.000 profesionales clínicos y pues conseguirlos de la noche a la mañana es imposible y cada vez la explosión demográfica que tenemos es enorme y pues obviamente no hay médicos para tanta gente, ni químicos, ni nada y es donde vemos las agendas copadas, llenas. ¿Cómo ves tú eso en el sector salud, en tu experiencia que has tenido con estas herramientas? ¿Cómo la inteligencia artificial podría ayudar a mejorar algunos procesos? Y desde la parte de farmacia, creo que tú eres experto en esa parte, ¿qué crees que deberíamos hacer en inteligencia artificial? Pues puntualmente en el sector como tal va a depender mucho es de que las cabezas directivas de verdad se interesen o no por hacerlo, porque vos vas a encontrar empresas que están súper desarrolladas y ya le están apuntando a esto, como empresas que todavía siguen trabajando con mi software de historia clínica o a veces incluso en papel En sus Exceles. y que como no hay una regulación que te pida cambies, organices, mejores, no se van a interesar a veces mucho por llegar ¿Verdad? y decir. Entonces, ahí va a ser mucho decisión empresarial y creo que hoy por hoy cada institución se ha ido metiendo más en ese rol de, venga, si la herramienta está, la vamos a utilizar y la vamos a tratar de explotar lo mejor posible. Pero todavía hay esa disparidad entre quién lo usa, quién no lo usa, quién va a poder, quién no va a poder. Esa gobernanza entre los datos o esa gobernanza entre el desarrollo, esa gobernanza en cómo lo va a manejar también, son temas que se tienen que empezar a tratar dentro de ese mismo sector, porque vos puedes encontrar los últimos estudiantes que están saliendo que ya trabajan con herramientas de inteligencia artificial y llegar a decir, yo puedo llegar a una recepción y trabajar así, Ujú. como también puede llegar y decirle en una institución, no, venga, es que yo no necesito que trabaje así, yo necesito que haga lo que su proceso le está pidiendo. Entonces, eso puede, son cosas que hay que empezar a cambiar dentro del mismo sistema para que ellas mismas Súper. vayan generando como esa evolución. Panorama, todo el posible, porque farmacia se puede, por más software que tú tengas hoy, farmacia va a tener cosas que usted puede todavía mejorar con automatizaciones, que le puede hacer integraciones, cosas que hoy no se manejan por software, como puede ser recepciones, como pueden ser pues, compras, de pronto que estamos mucho más ligado al tema de, si montan la orden de compra y sepa cuánto es el inventario, pero análisis derivados de esas compras, análisis de calificación de Ujú. proveedores para poder identificar de verdad qué proveedor es bueno y qué no, qué calidad de productos te están entregando, cosas de ese tipo. Todavía ese rubro se puede ir explotando con esas automatizaciones que te ayuden a simplificar un poco más el proceso y a facilitarle incluso el trabajo a las personas para que puedan tomar mejores decisiones con eso. Súper. Esteban, cuéntanos una anécdota que te haya pasado con la inteligencia artificial. Algo que cuando empezaste a explorar y arrancar con ese mundo de inteligencia artificial, vos, ¿qué hiciste o qué fue ese momento como chistoso o diferente que te pasó con la IA?
¿qué te ha causado a hoy como, ve, me pasó esto? Pues temas puntuales que me hayan pasado durante este proceso de desarrollo de uno llegar y decir, uy, esto me ayudó a mejorar. En su momento uno dice, ¿qué hice? Pero que uno dice, menos mal me pasó eso, Ajá. porque son cosas que te ayudan, me ayudaron mucho a potenciar como ese entendimiento de, y una fue al crear la primera aplicación de reglas que normalmente un desarrollador tendría, ¿cierto? De cómo escribe la línea de código, cómo la guarda, cómo le hace backup, cómo O sea, todo el le hace ciclo de desarrollo. exacto. ¿Cómo le haces el compartimiento y la comparación para volverte a puntos de retorno al caso de que no te funcione? En el desarrollo de la primera aplicación, lo primero que me pasó fue pídele un código, que despelotó todo y vuelve y rearme. O sea, vuelva de cero, Vuelve a como aprender. vuelve y lo hago, vuelve y lo arme y hágalo desde cero otra vez. Entonces, esa fue una de las primeras experiencias que me pasó que dentro de ese pedir y Iterar. pedir y empezar a iterar fue quiero este cambio, necesito este cambio, vamos a organizarlo así, vamos a hacerlo así. Te cambió tu línea de código, tú lo implementaste y resulta que ese no era el resultado que necesitabas. Y ya no hay forma de volverte. Y vuelva así. Oye, devuelva el código. ¿Dónde Sí, le doy clic? devuélvalo, pero ya no es. Control Z. Entonces empezó otra vez a llegar y decir, bueno, ¿cuál era el punto estable? ¿Dónde estaba funcionando? ¿Cómo funcionaba? Habías hecho copias de Ahí, pronto. al menos en ese momento tenía una copia, pero era una copia que ya estaba muy lejana Que ya habías hecho. a lo que ya había hecho, pero fue empezar a volver a reconstruir, bueno, venga, ¿Qué sentiste? cómo guarda el historial? No, pues obviamente Frustración. queda uno como, uy, marica, ¿qué voy a hacer acá? ¿Cómo lo voy a volver a rearmar? Pero ya empieza uno a mirar, bueno, ya hice ¿Qué este fue lo que punto, ya hice? llegué a este espacio, ya tengo hasta cierto punto identificado, ya sabemos que este código en este punto funciona, empecemos a rearmar otra vez desde ahí. Y fue empezar otra vez a coger el contexto, el historial, qué le pedí, qué no le pedí, no, venga, olvídese de todo esto y empiece desde esta base estable, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, hasta que Se se llegó logró. otra vez al punto en el que ya estaba. Pero Espectacular. ahí queda uno como, uy, La ¿cómo embarré. hago respaldo? Y otra experiencia así particular fue en otra aplicación que estaba organizando, pedirle que me diera un captcha, y ese captcha fue el que me puso el que de verdad me puso A a entender estudiar. mucho más, sí, a entender mucho más cómo era que se relacionaba una base de datos. Porque ahí ¿Por qué? fue, ¿Qué pasó? porque ahí fue donde me empezó a decir, es que necesitas que hagas esto. Entonces, vaya a la base de datos, itere, busque cómo hace, cómo da permisos, cómo hace autenticación, cómo no hace autenticación, cómo programa, la O sea, todo el tema parametriza de seguridad se empieza a meter ahí el teclado. para que empiece a parametrizar, para que lea un captcha. Ah, Y uno es como, y esto requiere tantas cosas para hacer un captcha. Entonces uno decía, pues, lo más fácil, quítaselo y ya. No sé cómo hacer esto, quítaselo y ya. Pero a la final fue donde entendí de verdad bastante ese tema de cómo se relaciona una base de datos con lo que tú ves en una pantalla. Y que ujú. todo eso se tiene que traducir a un guardado, a una tabla, a esas interrelaciones en las tablas. Y esa pequeña cosita de pedirle meterle un captcha me puso a Usted estudiar dijo, no, mucho. pues yo en todas las aplicaciones veo que hay un botoncito de cacha que leemos que hay para evitar que los robots nos entren. Ajá. Y, y boom. No, Ahí es y ni siquiera buenísimo. eso, es entender para qué están Ujú. esas herramientas. O sea, Sí, sí. CAPTCHA para qué te sirve, Para que funcione. o temas de autenticación para qué te sirve, por qué logueo, o en este caso de la base de datos, por qué ponerle seguridad a las filas para que no te las lean. Entonces, Mm. ahí fue donde, venga, El esto, LLS. sí, esto qué, ¿cierto? ¿Por qué esto, por qué esta, por qué no esta, por qué la otra, para poder Buenísimo. empezar a entender ese tema de... Súper. Ya hemos hablado del trabajo y de cómo has logrado transformar tu trabajo, pero tú me imagino que en tu casa, en tu familia y en tu día a día también usas la inteligencia artificial para otras cosas o solo exclusivamente en el trabajo. Cuente a Pues ver. principalmente en el trabajo, pero le he tratado de decir a mi esposa y a su hermana, venga, ustedes pueden hacer algo O sea, usted similar. está evangelizando las amistades, no venga para acá. Pero ni siquiera por eso.
ni siquiera porque meterlas a ellas, sino de... Ellas tienen procesos muy puntuales que hoy en parte sus empresas tienen automatizados, pero que tienen que ir gestionando en su día a día, o que tienen que ir haciendo, que tienen que ir verificando, que tienen que ir mirando esas cosas. Y, por ejemplo, mi cuñada ha hecho su curso de inteligencia artificial, pero aún así sigue haciendo su proceso normal de yo tengo que verificar, yo tengo que mirar el Claro. dato, yo tengo que mirar el resultado y tengo que empezar a trabajar con el software. Entonces, en el caso pues de mi esposa específicamente, yo le decía a ella, hey, vos puedes hacer esto de otra forma diferente. Y ella, sí, sí, nos vamos a sentar, sí, sí, nos vamos a sentar. Entonces, ahí está. Ya en estos días que llegó, él le dijo al jefe, voy a hacer esto. Entonces ahí sí me cogió a mí. Venga, que Ah, necesito que me ayude. se comprometió la Venga, que empresa. necesito que me ayude a hacer esto. Entonces ya por lo menos eso es un parte de que, así sea que no aprenda, pues por lo menos le va a quedar algo de su No, seguro proceso. sí va a aprender, seguro sí va a No, aprender porque pues obviamente va a tener un muy buen profesor. sí, pero es eso, o sea, yo sé que muchas de las cositas que ella ha mejorado en su trabajo, en su cosita, es porque me ha dicho, vení, ¿vos cómo haces esto? Vení, enséñame. Ah, Entonces, el ejemplo de lo que vos sí. estás reflejando es lo que los demás están viendo, Ujú, bacanísimo. sí, Y dentro de ese tema o ese ámbito familiar, tú, digamos, tu esposa y tu cuñada, eh, también les enseñan así, o sea, vení, venga, métase, venga, le descargo visual y aprende. Usted entra venga, una vez con visual. venga, O sea, siéntese. usted no entra con, No, venga, yo, Lobabol, Becero, otras herramientas más light, no. menos de programadores. Es más, el proyecto que tienes que hacer específicamente involucra, involucra llevar el robot a que lea su correo y mande unas respuestas y regrese. Entonces, es una gestión que ellas normalmente tienen que hacer todos los días para poder recordarle a las personas qué tareas tienen que hacer, que son gestionables y que son puntos de medición de la empresa. Entonces, es llegar a decirle a ella, vaya, lea su correo, mire cuándo le respondió, qué tarea se le disparó, para que le mande el correo y le recuerde a la otra persona. Entonces, eso usted lo puede hacer con robot, lo puede hacer con script, lo puede hacer con N8N, Power Automate. De hecho, sí, ahora lo mencioné, hoy está saliendo Agente Builder en ujú, ChatGPT. ujú, Es de locos, imagínate. viejo. O sea, es Ah, que estamos en un punto donde hay tantas herramientas de inteligencia artificial, de automatización, de todo, que sin duda hay que usarlas y usarlas, sí. como hemos dicho, volando. Es que nada más y nada menos yo hablaba hace poco con una persona y yo le decía, así como nos tocó aprender a manejar las herramientas ofimáticas, así nos va a tocar aprender a manejar la inteligencia artificial. Esas van a ser su nuevo Word, su nuevo Excel, su nuevo, Me encanta. porque vas a tener que utilizarlas, sí o sí querás. O sea, y eso no es Todo, exclusivo de un rol o una no, persona, es para todo el mundo. todo el entorno te está llevando a que tus herramientas van a migrar a eso y tu funcionamiento va a migrar a eso. Entonces, si entre más rápido las aprendas a utilizar, vas Vea, a tener un contexto mucho más ganado a cuando ya obligatoriamente el mismo entorno te lleve a que lo tienes que hacer. Entonces, como cuando estábamos en papel y pasábamos al computador. bueno, la historia ¿Cómo, clínica física, la historia clínica exacto. ¿Cómo utilizas el digital. Word? ¿Cómo utilizas el Excel? La persona que todavía hoy digita con un solo dedo. Sí, por lo menos como yo lo veo, así va a pasar. Va a tener esa migración a que ya no vas a utilizar Word, no vas a utilizar Excel, sino que vas a tener que utilizar herramientas de ese tipo para que te ayuden a procesar información. Entonces, eso rápidamente posiblemente va a suceder esa migración hacia Va a allá. Y cambiar. que el que más rápido se enrole va a tener cierto camino ganado para utilizarlo más eficientemente. ¿Cómo ves tú el mundo de la salud en 5 años y en 10 años? O sea, ¿tú qué crees que va a pasar de aquí a 5 años con todos estos temas de automatización? ¿Cómo crees que van a cambiar las organizaciones? Y eso, pues finalmente, ¿cómo ves, cómo vislumbras tú ese futuro? Yo creo que de aquí a 5 años específicamente va a haber un cambio grande en el tema de que muchos médicos también ya van a adaptarse a ese tipo de herramientas y que van a convertir esas herramientas en parte de su accionar. No en su práctica, posiblemente en cómo diagnóstico, pero sí en trabajos o roles administrativos que hoy tienen y que hacen y que posiblemente
les ponen un poco de traspié en cómo realizan la atención de un usuario. Entonces, el hecho de que puedan tener ya historias clínicas a la mano, de que puedan preguntarle a esas historias clínicas lo que necesiten, de que, de que haya un desarrollo donde las historias clínicas se puedan enlazar y que usted pueda ver nuevamente a su paciente integral, ya no va a haber esa limitación de que es que yo soy oftalmólogo y veo a mi paciente solo para el ojo, yo soy oncólogo y lo veo solamente para el cáncer. Ya van a tener la opción de verdad ver nuevamente a su paciente en conjunto, como lo veía el médico general anteriormente, veo a mi paciente en conjunto. Entonces eso va a permitir que pueda haber otro escenario diferente hacia el paciente, adicional a que el paciente también va a tener más información. Hoy tiene más información acerca de cuál es su diagnóstico y puede llegar y decirle al médico, pero es que yo ya sé que mi diagnóstico es este. Claro, Entonces, llegan más informados. exactamente. Entonces, con más razón, el médico va a tener que ser mucho más asertivo en cómo abordar esos pacientes y en qué decirle a los pacientes que ya vienen informados de cuál es mi diagnóstico y cuál es mi tratamiento y cómo se maneja. Que hay pacientes que hoy llegan y le dicen a ChatGPT, yo tengo este diagnóstico, tengo esta enfermedad, me la diagnosticaron así, este tratamiento sí es adecuado. Y Entonces llegan con la lista a mano, pero corchador. sí, entonces ahí es donde va a ser tan importante el rol del médico y Que también incluso el rol del tengan, farmacéutico y eso, de poder aclararle al paciente cómo es un protocolo de tratamiento, cómo se inicia, por qué se inicia, en qué momentos, en qué fases. Puede ser que ChatGPT te haya dicho, no, sí, para tu diagnóstico te vamos a mandar el último medicamento que salió en Estados Unidos, pero en Colombia posiblemente no esté sí, ni disponible. siquiera lo haya evaluado el Entonces, mismo. ajá. Entonces ahí es donde va a ser muy importante ese rol del médico de llegar y decirle, no, es que hay un protocolo, se maneja así, tenemos que iniciar de esta forma, tu fase es tal, estamos en estos momentos, en este estadio, tenemos estas opciones, si pasan estos estadios, entonces ya no vamos a tener estas, vamos a tener estas otras, o posiblemente ya no vamos a tener opciones, entonces ahí es donde va a ser que el médico se tenga que poner más en el caso O sea, de la humanización del paciente y no ya no simplemente dedicarse a escribir y venga, yo miro usted qué tiene, es copio y este es su tratamiento y o sea, de alguna forma ves que dentro de 5 años vamos a estar más humanizados los procesos de atención gracias a la tecnología, más informados, tanto pacientes como profesionales clínicos, y eso pues nos va a llevar a unos mejores resultados en salud. Eso en 5 años. eso esperaría uno pues que el sistema de salud se pueda humanizar más porque si la tecnología te va a ayudar a Así que cosas. mejorar un poco más esos trámites administrativos que tienes que hacer, se supone que tu foco tiene que ser la otra persona que tienes al frente y Así es. darle la mejor calidad posible en la atención. Así es. ¿Y en 10 años? En Hablamos 10, en 5. ¿En en 10? 10 años, ¿Cómo te imaginas? pues Porque es que 10 años, pensándolo bien, Esteban, es mucho tiempo en sí, la era en la que estamos y en cómo esto está avanzando todos los días. ajá. Pues en 10 años específicamente, yo espero compartir la experiencia de un médico que nos contaba en un evento hace poco de llegar y decir, ojalá en Colombia haya más hospitales digitales, Más hospitales digitales. porque precisamente es el tema de la digitalización de la información y no solamente de la digitalización de la información, de poder quitar procesos que son repetitivos o que son reprocesos dentro de esa atención, te debe llevar a generar más eficiencia en la atención y a que lo que hoy estamos viviendo como la crisis de la salud Ujú. se pueda empezar a normalizar dentro de su funcionamiento porque ya hay más eficiencias. Entonces, si tú ya sabes cómo factura, ya sabes cómo se atiende, ya tienes un flujo de procesos más definido, ya tienes herramientas digitales que te ayudan a quitar muchos de esos errores que posiblemente podían tener las personas, pues se supone que tu recurso tiene que ser mucho mejor invertido y vas a poder encontrar opciones donde tu recurso que hoy perdías por reproceso lo vas a poder utilizar en atención. Entonces, esperaría uno que, entre comillas, los hospitales puedan tener más recursos para poder crecer y atender. Pero Bueno, eso vuelvo y es. repito, todo depende de la voluntad Que se directiva, de directiva. de la voluntad directiva para que eso Maravilloso. se dé. Para ir cerrando este capítulo que está súper interesante, hermano, aquí nos podemos quedar, mejor dicho, toda la tarde hablando del sector salud en particular y de medicina.
Hace unos días vi un video en el que en unas competencias en China, Ujú. los robots estaban ya haciendo clasificación de medicamentos, robots humanoides, Sí. haciendo clasificación de medicamentos y dispensación de algunos medicamentos. Ujú. Y pues obviamente uno dice, vení, la robótica física pues no es algo nuevo, Ujú. digamos porque ya hay sistemas de farmacia completamente autónomos en algunos hospitales que tienen un medicamento y quien lo despacha no es Un humano. una persona, no es un Ujú. humano. Pues estas máquinas de alguna forma pues ya tienen un control en algunos grandes centros de farmacia. Eso. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de un mundo en el que vamos a tener robots administrando medicamentos y entregando medicamentos posiblemente al paciente, pero que se van a ver como nosotros? Y Ujú. que al parecer esto no va a ser el muy largo tiempo, esto en menos de 10 años se espera que esté pasando, incluso algunos dicen que en 5 ya tengamos algunos de estos robots humanoides dentro de nosotros. ¿Cómo es eso en el sector salud? ¿Y cómo creerías que a nivel de un rol tuyo, cómo pasaría vos? ¿Vos pasarías a ser jefe de esos robots humanoides? ¿O qué pasaría ahí? Ah, Pues, Qué raro, ¿no? o sea, hoy por hoy lo más tecnológico que tenemos asociado a IA para ese tema de medicamentos es que el paciente pueda con su QR ir a una máquina de vending, escanearlo y que él te entregue, te dispense tu fórmula. Sí, es lo más cercano para todo el Sí, mundo. eso es lo más cercano que hoy tenemos a ese escenario, aunque hay prestadores de farmacia que ya tienen ciertos procesos muy automatizados de saber específicamente por medio de esas tecnologías qué tengo en inventario, cuánto tengo, a quién le dispenso, cómo le dispenso, cuándo viene, cuándo no viene, si ya se le acabó su medicamento y le tengo que reembolsar o no, si tengo que reponerle o tengo que tener la autorización antes de que venga, ya tienen identificado hasta cuánto tiempo le tiene que durar y lo llaman incluso a decirle, señor, venga, su medicamento ya se le va a acabar, se lo manda a su casa, usted viene por él. Espectacular que suceda en Eh, todo así. Eso ya está sucediendo, ¿cierto? Eso incluso tiene que transformar también el rubro de la farmacia, así como el médico, si vas a tener personas que te dispensen y personas que te ayuden a mejorar ese proceso, en este caso robots, pues con más razón tu rubro farmacéutico se tiene que ir Se tiene dando que transformar. se tiene que ir transformando precisamente a esa gestión. O sea, el robot te puede dar información y cuántas personas están dispuestas a recibir la información de un medicamento por medio de robot, ¿cierto? Entonces también es ir transformando ese pensamiento de ya no estás metido dentro de una farmacia, ya tienes que ir involucrando también en el tema del paciente. Posiblemente muchas veces en Colombia acá no se ve tanto, pero hay partes en donde el rol del farmacéutico es de verdad acompañar al paciente, decirle cómo Claro. se lo toma, Vigilancia. exacto, cuál es su dosificación, cómo se lo tiene que tomar, cuáles son los eventos adversos que puede esperar, si tiene el evento, entonces venga donde mí y lo tratamos, o coménteme usted qué está consumiendo para poder tratar de darte un perfil mucho más acertado para el consumo de tus medicamentos, entonces posiblemente hasta allá va, va a irse también desarrollando ese tema de qué tipo de información le doy, cómo la capto, cómo la mejoro y también una fortaleza de esos programas de vigilancia porque hoy muchas veces en una droguería te llegan y te dicen, ah, sí, ve, tómate esto que no tenés problema. Y cuántos casos de verdad pueden surgir Claro. derivados de tomate esto y no tenés problema. Sí. Hace poco nos contaban La algo así, resistencia antimicrobiana, por ejemplo, por ejemplo que es un tema. un evento adverso raro que nos contaron hace poco de una paciente en un municipio alejado de Medellín que llegaron, ah, no, tengo un dolor, tómate tu etoricopsid porque llegaste de la odontología para el dolor, tómate tu etoricopsid y se murió Wow. por un etoricopsid, por una reacción extrema, raramente reportada, pero que la Wow. paciente lo único que se tomó fue eso. Entonces ahí es donde uno Impresionante. dice, O de sea, verdad no pasa nada. las máquinas nos van a ayudar a ser más humanos. De alguna forma. Posiblemente diría uno que sí. Qué loco. Posiblemente diría uno que sí, aunque lo que uno ve a través de las redes sociales es lo contrario, que ya Cada la vez va gente no quiere deshumanizando. socializar, que ya la gente no quiere socializar tanto, sino a través Sí, de la pero tecnología. es Ujú. mucho más tecnología. En estos días me decían, si te fuera a aplicar una inyección un robot, ¿te Ujú. dejarías colocar la inyección? Mi primera pregunta era,
¿cuántas veces ha puesto el robot en inyección y Ajá, cuánto falla o no falla? sí, No, que ya su fallo es por debajo del 1% y yo, no, pues venga, ah, chúseme, sí, gachúseme. sí, Porque en salud la cantidad de eventos adversos, los posibles eventos adversos ujú, que pueden haber cerca del 10% en la calidad de las atenciones. ajá, Entonces uno decir, hombre, pues, los humanos, entre comillas, erran en un promedio de un 10% en incidentes, en eventos, según algunos estudios. Eh, y alguien decía la tercera causa de muerte son los errores médicos, es muy fuerte ese ajá, tipo de cifras donde uno dice, man, estas máquinas puede que que no hayan efectivamente eso. sean mucho más seguras, entre Sí, comillas. Pero qué tiempos en los que vamos a ir. Vea, Esteban, de verdad que me encantó haberte traído acá. Eh, no, como te digo, yo sé que, mejor dicho, seguimos aquí hablando toda la tarde del tema, mejor que faltan muchos más temas, seguramente hacemos otro episodio, pero ese, pues, vea, de entrada me parece bacano y de verdad que felicitarte y pues también para todos los que nos ven y nos escuchan, así como Esteban hoy logró hacer algo que era transformarse y transformar su entorno, porque eso es lo que veo que pasa con la inteligencia artificial, no solamente te transformas tú, sino logras con ello transformar tu entorno y tu entorno a nivel familiar, ujú, a nivel laboral y con eso pues mejor calidad de vida y demás cosas que pueden darnos estos sistemas. Pero yo creo que uno de los mensajes bacanos que pasa acá es que se puede y no ujú, importa si eres programador o no y si hace poquito estás aprendiendo o no o si hace un mes te tocó aprender bases de datos intensivamente para sacar algo, es fabuloso ujú, cómo la inteligencia artificial está democratizando el acceso a todos. sí. Esteban, para concluir, danos un mensaje y cuéntale a la audiencia que te está viendo acá. Diles, ¿qué recomendación les darías para que puedan iniciar en este mundo de programación, de software y todas esas cosas? Desde tu experiencia que ya lo viviste, ¿cuál sería para ellos ese mensaje que les quieras compartir? Pues puntualmente y específicamente que las herramientas están, ya depende de cada uno cómo las acoge, cómo las utiliza, pero que le guste lo que hace, porque tú puedes tener el mejor robot en tu casa y si no te gusta interactuar con él no vas a hacer nada. Entonces la idea, la finalidad de poder utilizar estas herramientas es que te puedas centrar también en eso, que necesitas resolver, que te guste pensar en cómo resolverlo y sentarte, sacar un espacio, un tiempo para poder sentarte, llegar y decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a resolver para poder que él te pueda entregar lo máximo que puedas hacer? Porque si simplemente le escribes y esperas que él te responda sin que le digas qué, cómo, cuándo o cómo o qué tipo de resultado es el que quieres, él te va a arrojar cualquier cosa. Entonces sí requiere que haya cierto grado de compromiso, de entendimiento de qué es lo que tú necesitas y planear qué es lo que necesitas para que el robot te pueda dar el resultado Maravilloso, acertado que quieres. maravilloso. Esteban, muchas gracias y muchas No, gracias a todos los que nos están viendo. Fabuloso, bueno, esperamos traer más invitados como vos por acá, a que nos cuenten un poco su experiencia. Mil gracias, muchas gracias a papá. ustedes por haberme invitado. Excelente, muchas gracias.